¿Creen que la gravedad funciona igual en todas partes? Entonces explíquenme una piedra de 250 toneladas que hace equilibrio en una ladera y 7 elefantes no pudieron moverla. Explíquenme el fuego que arde dentro de una cascada, miles de años detrás de una pared de agua helada. Explíquenme el lago que convierte animales en estatuas de piedra, pero los flamencos viven y se reproducen en él. Hoy, 7 lugares en el planeta que se comportan como si la física fuera opcional. El más aterrador, al final. Estamos acostumbrados a que el mundo sea predecible. Una piedra cae, el agua fluye hacia abajo, el fuego se apaga en el agua, el sonido tiene una fuente. Estas reglas están grabadas en nosotros desde que nacemos. El cerebro no las cuestiona. Parecen absolutas, pero en la Tierra existen lugares que violan cada una de esas reglas. No en un laboratorio, no en una teoría. Ante miles de testigos, bajo el lente de las cámaras, en presencia de científicos. Y cada vez, la ciencia dice una de dos cosas. Sabemos por qué, pero la explicación no convence. O no sabemos. Y eso suena todavía peor. Primer lugar, India, la piedra que se niega a caer. Mahabalipuram, costa del Golfo de Bengala, 55 kilómetros al sur de Chennai. Una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Templos tallados en roca maciza, bajorrelieves, ratas. Todo creado por la dinastía Pallava entre los siglos 6 y 8. Pero la atracción principal de Mahabalipuram no es un templo, es una piedra. Imaginen esto, granito de 6 metros de alto, 5 metros de ancho, 250 toneladas, el peso de 2 vagones de tren cargados de carbón. Está posada en una ladera, no sobre una superficie plana, sino sobre la cara inclinada de un afloramiento rocoso liso. Pendiente de 45 grados, área de contacto con la superficie apenas superior a 1 metro cuadrado. Y no cae, no rueda, no se mueve. 1200 años. Los lugareños la llamaban Van Iraikal, la piedra del dios del cielo. Después, un guía turístico la rebautizó como la mantequilla de Krishna. Según la leyenda, el dios Krishna en su infancia amaba robar mantequilla. Dejó caer un trozo y este se petrificó. A los turistas les encantó. A los científicos, no. Porque explicar cómo 250 toneladas de granito se sostienen sobre una superficie lisa con un punto de apoyo tan diminuto es algo que la física solo puede resolver en teoría. El centro de gravedad, dicen, cae dentro del área de contacto. Si se hacen los cálculos, el equilibrio es perfecto. Pero un equilibrio perfecto para 250 toneladas sobre granito liso, como casualidad natural que dura 12 siglos, es una casualidad que ya dejó de serlo. En 1908, el gobernador de Madrás, Arthur Lawley, decidió que la piedra era peligrosa, que tarde o temprano rodaría y aplastaría las casas del fondo. Ordenó quitarla. Trajeron 7 elefantes. 7 elefantes adultos de trabajo se apoyaron contra el granito y empujaron. La piedra no se movió ni 1 milímetro. El gobernador se rindió. Pero Lawley no fue el primero. Ya en el siglo VI, el rey Narasimhavarman I de la dinastía Pallava intentó moverla. Temía que los escultores dañaran el objeto sagrado. Tampoco pudo. 1300 años y ninguna fuerza viva ni mecánica ha conseguido desplazar esa piedra 1 solo centímetro. Los científicos hablan del centro de gravedad, de la geometría. Parece inestable, pero los cálculos dicen que el equilibrio es real. La parte posterior de la piedra se fracturó en algún momento, desplazando el centro de masa hacia el punto exacto. Una casualidad natural.
Pero una casualidad que dura 12 siglos sobre granito liso a 45 grados deja de ser casualidad y se convierte en un desafío. La piedra sigue ahí, y los niños se deslizan por la superficie inclinada a sus pies como si fuera un tobogán. A la piedra le tiene sin cuidado. Pero si una piedra que no cae es un misterio, las piedras que caminan solas son algo bastante más inquietante. Viajen con nosotros a California. Valle de la Muerte. Racetrack Playa. Un lago seco a 1130 metros de altitud, en el rincón más desolado del lugar más caluroso del hemisferio occidental. En verano, la temperatura alcanza los 56 grados, el fondo es completamente plano, una costra de arcilla agrietada. Y sobre esa costra, piedras dispersas, piedras comunes, desde guijarros del tamaño de un puño hasta bloques de 300 kilos. Detrás de cada piedra, un rastro, un surco en la arcilla que se extiende durante decenas, a veces cientos de metros. Las piedras se arrastran solas. Imaginen que están parados en el borde del racetrack. Calor, silencio, ni un árbol hasta el horizonte. Bajo sus pies la tierra seca y cuarteada. Ven una roca de 200 kilos y detrás de ella un surco de 450 metros. Recto, luego en zigzag, luego un giro de 90 grados, luego recto de nuevo. La piedra no solo se arrastró, maniobró, pero nadie jamás las vio moverse. Durante décadas. En 2014, el paleobiólogo Richard Norris del Instituto Scripps de Oceanografía y su primo James Norris instalaron en el racetrack una estación meteorológica y rastreadores GPS en 15 piedras. Esperaron 2 años. En diciembre de 2013 las cámaras lo captaron. De noche, la temperatura bajó bajo cero. Una capa delgada de agua en la superficie del playa se congeló, formando una costra de hielo de 3 a 5 milímetros. A la mañana siguiente, el sol comenzó a calentar el hielo. Se fracturó en placas y un viento leve de apenas 4 a 5 metros por segundo desplazó esas placas. Las velas de hielo chocaron contra las piedras y las arrastraron sobre la arcilla húmeda. Misterio resuelto. Casi, pero no del todo. Algunos surcos muestran giros y zigzags difíciles de explicar con placas de hielo. Varias piedras se movieron sincronizadas, en paralelo como soldados en formación, y luego se dispersaron en distintas direcciones, como si obedecieran órdenes que cambiaban sobre la marcha. Una piedra dejó un rastro que describe un bucle casi perfecto. Salió y volvió al punto de partida. Una placa de hielo no puede hacer que una roca trace un bucle. Y lo más importante, las piedras han estado moviéndose aquí durante milenios, mucho antes de que alguien comenzara a observarlas. Los surcos más antiguos, a juzgar por su grado de erosión, podrían tener varios miles de años. ¿Qué movía las piedras en épocas sin hielo, en periodos en que el clima era más cálido? La ciencia cerró el 90% de la pregunta. El 10% restante sigue abierto. Y precisamente ese 10% vale todo el misterio. El siguiente lugar es todavía más extraño, porque combina 2 cosas que no pueden coexistir: fuego y agua. Estado de Nueva York, Chestnut Ridge Park, Eternal Flame Falls. Una cascada de 9 metros al final de un sendero en el bosque, sin nada que la distinga, una más entre miles de cascadas similares en el noreste de los Estados Unidos. Excepto por algo. Detrás de la cortina de agua, en una pequeña gruta al pie de la roca, hay fuego. Fuego real, vivo. Una lengua naranja de hasta 75 centímetros, parpadeando detrás de la pared mojada de la roca. Mientras el agua cae a su alrededor. Fuego dentro de una cascada. Según los científicos, lleva ardiendo cientos, posiblemente miles de años.
La primera mención documental data de mediados del siglo XV, cuando exploradores europeos encontraron la llama al reconocer la zona. Los indígenas Seneca ya la conocían mucho antes. En 2013, un equipo de geólogos de la Universidad de Indiana y del Instituto Nacional Italiano de Geofísica y Vulcanología publicó los resultados de su investigación en la revista Marine and Petroleum Geology. El gas que alimenta la llama proviene de la formación Rhine Street Shale, pizarras del período devónico a 400 metros de profundidad. Pero aquí es donde los números no cuadran. El gas analizado contiene una concentración récord de etano y propano, 35%. Esa proporción no se ha registrado en ningún otro escape de gas natural en el planeta. Normalmente los gases naturales emiten principalmente metano. Aquí, la química es diferente. Y hay otro problema. El profesor Arndt Schimmelmann, de esa misma Universidad de Indiana, señaló que la roca a 400 metros de profundidad no está lo suficientemente caliente como para generar gas. La temperatura de la pizarra es similar a la de una taza de té. Para descomponer materia orgánica y producir hidrocarburos se necesita un mínimo de 100 grados Celsius. ¿De dónde viene el gas si la roca está demasiado fría para producirlo? Nuestra hipótesis es que un mecanismo desconocido es responsable de la generación del gas, declaró Schimmelmann. El fuego arde, el agua cae, la fuente de calor es desconocida. 3 hechos, 0 explicaciones. Fuego sin fuente es un misterio. Pero sonido sin fuente puede enloquecer. Nos trasladamos a Nuevo México. Taos. Un pueblo pequeño a 2.100 metros de altitud en las estribaciones de la cordillera Sangre de Cristo. 6.000 habitantes. Casas de adobe, galerías de arte, la iglesia de San Francisco de Asís que pintaron Georgia O'Keeffe y Ansel Adams. Un lugar tranquilo y pintoresco, si no fuera por una cosa. Desde principios de los años 90, aproximadamente el 2% de los habitantes de Taos escuchan un sonido que no existe. Un zumbido grave y monótono, como un motor diésel en ralentí, lejos, detrás de una pared, que nunca para. Algunos lo describen como una vibración que se siente más con el cuerpo que con los oídos. Otros, como una presión dentro del cráneo. El zumbido se intensifica de noche, cede de día, pero no para nunca. Solo el 2% de la población lo oye. Los demás, silencio absoluto. En 1993, el Congreso de los Estados Unidos encargó la investigación a los Laboratorios Nacionales Sandia y al Laboratorio Nacional de Los Álamos, 2 de los centros científicos más importantes del país. Los investigadores trajeron micrófonos de alta sensibilidad, sismógrafos, detectores de campos electromagnéticos. Resultado: nada. Los instrumentos no registraron ni sonido, ni vibración, ni anomalía electromagnética. Pero la gente seguía oyendo, algunos con tanta claridad que no podían dormir. Hubo casos de mudanzas, familias que abandonaron Taos porque el zumbido les destruía la vida. Las hipótesis: actividad tectónica subterránea, reflexión de ruido industrial en las cadenas montañosas, reacción del oído interno a frecuencias ultrabajas, reacción psicógena colectiva. Ninguna confirmada. En 1997, la Universidad de Nuevo México realizó su propia investigación. Convocó acústicos, neurólogos, otorrinolaringólogos. Algunos de quienes escuchaban el zumbido mostraban efectivamente una sensibilidad atípica del oído interno al infrasonido, frecuencias por debajo de los 20 hercios que el ser humano común no percibe. Pero la fuente de ese infrasonido, si es que existe, nunca fue encontrada. El zumbido de Taos es uno de los llamados zumbidos mundiales. Fenómenos similares han sido documentados en Bristol, Inglaterra, Auckland,
Nueva Zelanda, Windsor, Canadá, Kokoda, Croacia. En todos lados, el mismo patrón. Un pequeño porcentaje de personas oye lo que los demás no oyen y que ningún instrumento registra. El fenómeno lleva más de 30 años. Está documentado por el gobierno, investigado por laboratorios nacionales, descrito en decenas de artículos científicos. Y sigue sin explicación. Es un fallo en la percepción o una señal que todavía no sabemos captar. Pero si el zumbido de Taos es incomprensible, el siguiente lugar es directamente inconcebible. África, Tanzania, el lago Natron. Norte del país, al pie del volcán Ol Doinyo Lengai, el único volcán activo en la Tierra que expulsa lava carbonatítica. El lago es poco profundo, raramente supera los 3 metros de profundidad. Temperatura del agua hasta 60 grados. Pero lo importante no es la temperatura, lo importante es la química. El pH alcanza 10,25, la alcalinidad del amoníaco. El agua del Natron contiene tal concentración de carbonato de sodio que los animales muertos que caen en el lago se calcifican, se convierten en piedra. Imaginen que están parados en la orilla del Natron, agua de color rojo-naranja, cubierta de una costra de sal, vapor que sube de la superficie, y en la orilla, pájaros muertos, petrificados en la postura en que murieron. Alas extendidas, cabezas inclinadas, picos abiertos. Parecen esculturas, pero son cuerpos reales, conservados por la soda y los minerales, convertidos en piedra en cuestión de horas. El fotógrafo Nick Brandt publicó en 2013 una serie de imágenes de animales calcificados en el Natron. Recorrieron el mundo y parecían fotogramas de una película de terror. Y aquí viene la paradoja. En esa misma agua, mortífera, abrasadora, con la acidez de un detergente, viven y se reproducen los flamencos enanos. 2,5 millones de ejemplares. El Natron es el único lugar de anidación masiva del flamenco enano en África Oriental. Las aves ponen sus huevos en islotes de sal en medio del lago, donde ningún depredador puede llegar, porque el agua mata todo lo que es vivo. Todo, menos los flamencos. ¿Cómo sobreviven? Sus patas están cubiertas de una piel queratinizada resistente al álcali, el mismo tejido del que están hechas nuestras uñas. Sus picos son filtros perfectos. Sumergen la cabeza en el agua venenosa y filtran espirulina, una cianobacteria que prospera exactamente en ese ambiente y que le da a los flamencos su color rosado. Si el Natron se seca, desaparecen los flamencos. Si los flamencos se van, el lago pierde al único ser vivo para quien el veneno se convirtió en hogar. Muerte y vida en la misma agua, a un brazo de distancia. Física, química, biología, todo está en su lugar, todo tiene explicación. Pero cuando uno está parado en esa orilla y ve pájaros muertos convertidos en piedra junto a flamencos rosados y vivos, las explicaciones dejan de importar. Uno simplemente mira y siente que la naturaleza juega con reglas más complejas que cualquier libro de texto. Y el último lugar, el más perturbador. Un bosque al que es mejor no entrar. Rumania, Transilvania. En las afueras de Cluj-Napoca, la segunda ciudad más grande del país. El bosque de Hoia Baciu, 250 hectáreas. Lo llaman el Triángulo de las Bermudas de Transilvania. Y no es una trampa para turistas. Es una definición que usan los propios investigadores. Imaginen que entran al bosque, árboles comunes, hayas, robles, carpes, pero a pocos cientos de metros los árboles empiezan a cambiar. Los troncos están retorcidos en espiral, no uno, no dos, decenas, cientos de árboles enrollados, como si una mano invisible los hubiera torcido como a un trapo mojado. Ni el viento, ni el peso de la nieve, ni ninguna enfermedad pueden explicar esa deformación. Es uniforme,
simétrica y afecta a árboles de distintas especies y edades. En el centro del bosque hay un claro, perfectamente circular, de unos 70 metros de diámetro. En él no crece nada. El suelo ha sido analizado en múltiples ocasiones. Es normal, la misma composición que el suelo del entorno, el mismo pH, la misma humedad, los mismos micronutrientes. Las semillas plantadas en el claro germinan, pero mueren en pocas semanas sin causa aparente, sin hongos, sin parásitos, sin déficit nutricional. Alrededor del claro, el bosque se levanta como una muralla. Los árboles se acercan al borde del círculo y se detienen como si hubiera una línea marcada. Adentro, vacío. Como si algo prohibiera a las plantas estar en ese círculo. Los botánicos rumanos examinaron el claro en los años 2000 y no pudieron ofrecer ninguna explicación. En el informe quedó escrito lacónicamente: causa desconocida. En 1968, el ingeniero militar Émile Barnea fotografió sobre el bosque un objeto que luego fue calificado como una de las fotografías más verídicas de ovnis en la historia. Desde entonces, Oya Basiu se convirtió en un imán para los parapsicólogos, pero también los científicos registran anomalías. La electrónica falla dentro del bosque. Las cámaras se apagan, las brújulas se desvían, el GPS pierde la señal. Las mediciones del campo electromagnético arrojan valores anómalos, no constantes, sino pulsantes, como si el bosque respirara en ondas electromagnéticas. Los visitantes reportan náuseas, dolor de cabeza, ansiedad inexplicable, sensación de ser observados y, con menor frecuencia, enrojecimientos y marcas en la piel que aparecen sin contacto con ninguna planta. La leyenda de la niña de 5 años que entró al bosque y salió 5 años después, sin haber envejecido un solo día y sin recordar dónde había estado, es probablemente un mito urbano. Pero esto no es ningún mito. Nadie ha explicado todavía por qué los árboles se tuercen, por qué el claro permanece vacío y por qué el campo electromagnético dentro del bosque difiere del entorno. 3 preguntas. 0 respuestas. 250 hectáreas de silencio a 1 hora, en auto de una ciudad europea de 1 millón de habitantes. La piedra de Krishna, las piedras errantes del Valle de la Muerte, el fuego eterno bajo la cascada, el zumbido de Taos, el lago Natrón, el bosque de Oya Basiu. 7 lugares, 7 casos en que la naturaleza hace lo que según nuestras reglas no debería hacer. Una piedra de 250 toneladas hace equilibrio en una ladera durante 12 siglos y 7 elefantes no pueden moverla. Bloques de roca se arrastran solos por el desierto, dejando rastros con curvas y zigzags. Encontramos la explicación, pero solo para parte de las trayectorias. El fuego arde dentro de una cascada, alimentado por gas proveniente de una roca demasiado fría para producirlo. El 2% de los habitantes de un pueblo pequeño escucha un sonido que no registra ningún instrumento en el planeta. Un lago convierte pájaros muertos en piedra y al mismo tiempo alimenta y protege a los vivos. Y un bosque en Transilvania retuerce sus árboles en espiral. Neutraliza la electrónica y mantiene dentro de sí un círculo vacío donde nada crece. La ciencia explicó una parte. La mayor parte. Las placas de hielo mueven las piedras. El centro de gravedad sostiene el peñasco. El viento dispersa las esporas alejándolas del claro. Pero cada vez que desmontamos un misterio, queda un residuo, un pequeño resto incómodo que no encaja en ninguna fórmula. Y tal vez ese residuo sea lo más importante de todo, porque nos recuerda que vivimos en un planeta que creemos conocido, pero que no lo es, que nos lanza piedras que caminan, fuego que no se apaga, y bosques que retuercen sus árboles en espirales. Y cada vez nos mira, esperando a ver cómo nos las arreglamos. ¿Cuál de los 7 lugares les impactó más?
Escríbanlo en los comentarios. Me interesa genuinamente saber qué fue lo que les llegó. Denle like si aprendieron algo nuevo hoy. Así el algoritmo muestra este video a más personas que aman los misterios. Y suscríbanse para no perderse el próximo viaje a los lugares donde la realidad se niega a obedecer las reglas. Créanme, lo que viene es todavía más alucinante. La Tierra está muy lejos de habernos mostrado todo,